Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo relato que les helará la sangre y encogerá el corazón en el pecho. Hoy hablaremos de una realidad dolorosa y cruel que muchos prefieren ignorar porque simplemente duele demasiado. Dicen que no hay amor más desinteresado y puro que el de una madre. Ella entrega su juventud entera, sacrifica todos sus sueños personales y trabaja sin descanso de sol a sol para que a sus pequeños nunca les falte nada esencial en la vida. Pero yo les hago una pregunta directa hoy. ¿Qué sucede exactamente cuando esos mismos hijos deciden que tu tiempo ya terminó? ¿Qué pasa por la mente cuando quienes enseñaste a caminar deciden empujarte sin piedad al abismo más oscuro? Piénsenlo por un instante. ¿Pueden ustedes imaginarse ese dolor profundo e inexplicable quemando el alma? Imaginen una casa en un barrio tradicional y tranquilo de España. Paredes gruesas y firmes que guardan el eco de risas infantiles pasadas y huelen siempre a guiso casero caliente y ropa limpia secándose al viento. Esa era la vida diaria de Carmen. A sus 78 años, era el soporte y pilar principal de su familia. Una mujer de rostro surcado por las profundas arrugas del esfuerzo constante y el trabajo duro de toda una vida. Había enviudado muy joven y criado sola, y con mucho esfuerzo a sus 3 hijos. Hijos en los que ella confió ciegamente y sin ninguna duda. Eran su orgullo absoluto frente a los vecinos y al mundo entero. Ella los miraba con ternura y veía su obra maestra finalizada y perfecta. Carmen no pedía mucho en su etapa final. Solo quería poder envejecer en paz y tranquilidad en la casa que le costó más de 40 años pagar con su sudor y lágrimas diarias. Esa casa no era solo un montón de ladrillos viejos y cemento frío sin vida. Era su refugio sagrado contra el mundo exterior. Era el lugar íntimo donde midió el crecimiento rápido de sus niños con pequeñas marcas de lápiz en el marco de madera de la puerta de la cocina. Era el hermoso escenario de navidades felices y de largas noches de fiebre velando y rezando sin dormir. Su hogar era la extensión directa de su propia alma y sus hijos eran las piezas angulares de ese universo perfecto. Ella creía firmemente tener la vejez asegurada y protegida por el inmenso amor filial que les profesaba. Pero la vida tiene formas sumamente crueles y drásticas de enseñarnos que nada es seguro en este mundo frágil. Y el día que ella menos esperaba en su rutina, marcó el inicio de su pesadilla interminable y destructiva. Hay quien iba a pensar remotamente que un amor tan grande y sincero sería devuelto con una traición tan vil y calculada a sangre fría. Carmen vivía muy tranquila en su rutina. Sus días pasaban lentos, serenos y sin sobresaltos. Compraba pan fresco por la mañana, saludaba al frutero amigo y volvía a su hogar a cocinar por si alguno de los 3 decidía visitarla de sorpresa al mediodía. Siempre dejaba un plato extra servido en la mesa. Era la hermosa costumbre inquebrantable del amor maternal e incondicional. Sus 3 hijos ya eran adultos maduros y formados. Tenían sus propias vidas independientes, sus graves problemas económicos, sus múltiples deudas y ambiciones personales económicas y sociales. Carmen los justificaba siempre ante cualquier ausencia prolongada o falta de atención. Si no llamaban por teléfono en semanas, era por el exceso de trabajo en la oficina. Si no venían los domingos a comer, era por cansancio extremo acumulado. El corazón bondadoso de una madre siempre encuentra excusas perfectas y elaboradas para perdonar y olvidar. Ella jamás permitió que absolutamente nadie hablara mal de ellos bajo ninguna circunstancia externa. Si una vecina entrometida comentaba que la tenían abandonada a su suerte, ella saltaba de inmediato como una leona fiera para defenderlos. Ciega, sorda, entregada totalmente. Así es el amor maternal puro. Una gruesa venda voluntaria en los ojos que impide ver la verdad. Un martes nublado por la mañana, el teléfono de línea sonó en la sala. Era su hijo mayor llamando. Su voz sonaba diferente y un poco apresurada, pero con un tono falsamente dulce y cercano que ella no notó. Le dijo que pasarían a verla esa misma tarde, los 3 juntos de forma excepcional y urgente. Carmen sintió una alegría inmensa estallar en su pecho cansado y solitario. Hacía muchos meses eternos que no lograba reunir a los 3 hermanos bajo su mismo techo familiar. Se puso su mejor vestido guardado. Para ocasiones especiales se peinó con sumo esmero frente al espejo y preparó café recién molido con las galletas de mantequilla que tanto les gustaban desde su infancia. Esperaba ansiosa una hermosa tarde de risas hermosas y abrazos.
No sabía en absoluto que preparaba la mesa impecable para sus propios verdugos silenciosos. Llegaron muy puntuales, a la hora acordada. Se sentaron rígidos alrededor de la mesa redonda del comedor familiar de siempre. No probaron el café caliente que humeaba en las tazas de porcelana. No miraron a su anciana madre a los ojos en ningún momento de la tarde. Había una extraña y densa tensión en el ambiente cerrado de la habitación. Un silencio muy cortante e incómodo. Frío, calculador, despiadado. Carmen sonreía constantemente, intentando romper el hielo pesado y gris que flotaba. Les preguntaba alegremente por los pequeños nietos ausentes, por el ritmo de trabajo, por su salud en general. Ellos respondían con escuetos y secos monosílabos, carentes de cualquier afecto real. Hasta que de pronto el hijo menor sacó una gran carpeta negra de su maletín y la puso lentamente sobre el tapete de la abuela. Un sonido seco, definitivo, totalmente irreversible y frío a la vez. Le explicaron luego con palabras muy suaves y cuidadosamente enredadas que habían salido nuevas normativas médicas nacionales de cumplimiento obligatorio para los jubilados. Le dijeron mintiendo descaradamente, mirando su rostro arrugado, que por su avanzada edad necesitaban actualizar de urgencia unos registros legales importantes en el Sistema Central de Salud Público. Que todo ese complicado trámite era exclusivamente por su propio bien a largo plazo y para protegerla de cualquier eventualidad, que era indispensable para asegurarle atención médica rápida y prioritaria ante cualquier emergencia futura o accidente doméstico. Carmen escuchaba la explicación con suma atención y profundo respeto, pero no entendía absolutamente nada de burocracia estatal ni de leyes complejas. Ella solo entendía el simple lenguaje del amor ciego. Miró tiernamente a sus 3 hijos adultos. ¿Cómo dudar siquiera un solo segundo de esos seres que ella misma había traído al mundo con dolor y sacrificio? ¿Quién iba a imaginar remotamente que esa misma tarde soleada y aparentemente normal cambiaría su destino pacífico para siempre, de forma tan trágica y definitiva? Le alcanzaron amablemente un bolígrafo azul de punta fina y le señalaron exactamente dónde debía poner su firma de forma clara. Carmen no leyó ni una sola letra minúscula de esos gruesos papeles repletos de términos legales totalmente incomprensibles y confusos para ella. No hacía falta leer nada de eso. Eran sus queridos hijos amados en quienes confiaba su vida. Ellos cuidaban muy bien de ella en su vejez solitaria. Eso dictaba la ley natural e inquebrantable de la vida misma. Firmó dócilmente la primera hoja blanca, luego firmó otra más y finalmente otra. Estaba entregando literalmente su vida entera y todo su patrimonio en esas frías hojas blancas sin saberlo. Estaba firmando su propia sentencia de muerte en vida sin sospechar el engaño. Ciega, absolutamente ciega ante la cruel traición inminente que se cernía sobre su cabeza plateada. Cuando por fin terminaron de firmar todas las numerosas páginas, recogieron los documentos rápidamente con una agilidad que a cualquier persona normal y desconfiada le habría parecido sumamente sospechosa y alarmante. Pero la pobre anciana inocente no sospechaba absolutamente nada malo o perverso proveniente de su propia sangre directa. Ellos se despidieron rápidamente en la puerta principal con unos besos fríos en la mejilla y pasos muy apresurados hacia el coche, alegando que debían volver pronto a sus obligaciones diarias impostergables en la ciudad. Carmen se quedó completamente sola en la inmensa casa silenciosa, lavando las 3 tazas de café intactas en el viejo fregadero de la cocina. Se sentía muy tranquila, en paz y protegida del mundo. Se sentía profundamente amada y cuidada por su gran familia. Pero la terrible realidad, gestándose cruelmente a sus espaldas, era monstruosa, oscura y devastadora. Una traición familiar imperdonable, planeada meticulosamente durante muchos meses enteros en las sombras más profundas de la avaricia humana. Una pesadilla latente que estaba a punto de estallar para destruirlo todo por completo y sin dejar rastro alguno de su vida anterior. Para entender verdaderamente la magnitud de la tragedia que estaba a punto de desatarse sobre la vida de Carmen, es absolutamente necesario retroceder en el tiempo. Hay que abrir las pesadas puertas del pasado y caminar lentamente por los pasillos de esa casa que ella tanto amaba. Esa casa no era simplemente una estructura de ladrillos fríos y cemento gris sin alma.
Era un monumento vivo construido con lágrimas silenciosas y un sacrificio humano casi incomprensible para las generaciones modernas. Cada baldosa del suelo, cada cristal de las ventanas y cada viga de madera del techo guardaban la memoria intacta de una mujer valiente que había entregado hasta la última gota de su energía vital. ¿Quieren saber lo que cuesta realmente levantar un hogar desde la nada absoluta? Pregúntenle a una madre viuda. Carmen y su difunto esposo compraron ese terreno cuando España apenas empezaba a despertar de tiempos muy difíciles e inciertos. Eran muy jóvenes, llenos de ilusiones brillantes y con los bolsillos completamente vacíos, pero con unas ganas inmensas de comerse el mundo entero a base de trabajo honrado. Él trabajaba de sol a sol en la dura construcción, levantando edificios ajenos bajo un sol abrasador, mientras soñaba despierto con terminar el suyo propio. Ella cosía ropa por encargo hasta altas horas de la madrugada, bajo la luz amarillenta y débil de una lámpara antigua. Ahorraban cada moneda pequeña, cada billete, arrugado, privándose de cualquier lujo por más mínimo e insignificante que fuera. No había cenas fuera de casa, no había ropa nueva y no había vacaciones de verano en la playa. Todo el dinero iba directamente a una caja de metal oxidada escondida debajo del colchón matrimonial para proteger su futuro. El gran sueño iba tomando forma lentamente. Las paredes se alzaban firmes y el techo finalmente los cubrió del frío invierno implacable. Pero la vida tiene una forma cruel de cobrar peajes inesperados y dolorosos. Cuando Carmen tenía apenas 30 y 2 años de edad, una enfermedad fulminante y traicionera se llevó a su marido en cuestión de 3 meses agónicos. Sola, completamente sola, viuda joven y con 3 niños pequeños aferrados a su falda negra de luto estricto. El mundo entero se le vino encima como un inmenso bloque de plomo aplastante. ¿Acaso no es ese el mayor terror oculto de cualquier madre en el mundo? Quedarse sola frente a la inmensidad de la vida con 3 bocas pequeñas que alimentar y una deuda enorme sobre los hombros cansados. El dolor de la pérdida era profundo y desgarrador, pero Carmen no tenía tiempo material para sentarse a llorar su pena amarga. Las lágrimas no compran pan caliente en la panadería ni pagan las facturas de la luz a fin de mes. Se secó los ojos enrojecidos, se ató el pelo canoso hacia atrás y salió a la calle a buscar trabajo de lo que fuera necesario. Durante más de 20 años interminables, Carmen limpió escaleras de edificios ajenos de rodillas sobre el suelo duro y helado de mármol. Fregó suelos en oficinas desde la madrugada temprana hasta el anochecer oscuro, soportando dolores de espalda terribles y humillaciones silenciosas constantes. Sus manos delicadas de juventud se llenaron de callos gruesos, grietas profundas y cicatrices imborrables. Sus articulaciones comenzaron a deformarse lenta e irremediablemente por el esfuerzo físico extremo y el agua fría del invierno inclemente. Mientras tanto, sus hijos crecían fuertes y sanos, totalmente ajenos al inmenso dolor físico que su madre soportaba en completo silencio. Ella se aseguraba personalmente de que siempre tuvieran uniformes limpios para el colegio, zapatos sin agujeros en las suelas y un plato de comida caliente y muy nutritiva sobre la mesa del comedor. Si había poca carne en el guiso de patatas, Carmen decía sonriendo que no tenía hambre para que ellos pudieran repetir platos sin sentir culpa. Esa es la mentira más hermosa y a la vez más trágica que una madre puede contar. Mentir por amor puro. Sacrificar el propio cuerpo debilitado para alimentar a los frutos preciosos de su vientre. Ella tragaba saliva, engañaba a su propio estómago vacío y sonreía ampliamente al verlos comer con apetito voraz. El día que Carmen pagó la última cuota de la hipoteca de la casa, lloró amargamente de alivio en la pequeña oficina del banco local. El empleado trajeado la miró con extrañeza evidente, sin comprender absolutamente nada del inmenso abismo emocional que esa heroica mujer estaba atravesando en ese preciso instante. Le entregaron los papeles oficiales sellados y debidamente firmados. La escritura pública de propiedad a su nombre exclusivo. Libre. Suya. Por fin, había logrado lo que parecía imposible a base de dejarse la salud y la preciada juventud en el camino empedrado de la dura vida. Esa casa era su gran trofeo de guerra, su medalla dorada al valor y su garantía inquebrantable de paz futura. Había asegurado un techo digno para ella y una herencia sumamente valiosa para sus amados hijos el día que ella ya no estuviera en este mundo terrenal. Los años siguieron pasando de forma implacable y veloz
sin pedir permiso. Los niños se convirtieron rápidamente en adolescentes rebeldes y luego en adultos independientes. Fueron abandonando el nido familiar caliente uno por uno en busca de sus propios destinos lejanos y ambiciones personales. La casa se quedó enorme y silenciosa de repente de un día para otro. Ya no había risas escandalosas, correteos ruidosos por los pasillos, ni peleas infantiles constantes por el mando del televisor viejo de la sala. Carmen aprendió con resignación a convivir con la soledad impuesta de las paredes vacías y el tic-tac constante y rítmico del reloj de pared antiguo, pero no se sentía triste ni abandonada en ese preciso momento de su vida otoñal. Se sentía sumamente orgullosa de su labor titánica cumplida con creces. Miraba su hogar extremadamente limpio y ordenado y respiraba con una tranquilidad absoluta y profundamente envidiable. Cada rincón de ese hogar respiraba su esencia más pura y genuina. La cocina, donde había amasado pan casero en los días grises de pobreza extrema, conservaba el aroma dulce de la supervivencia diaria. El patio trasero, donde colgaba la pesada ropa húmeda en las frías mañanas de enero, era el testigo mudo de sus rezos susurrados al cielo, pidiendo fuerza divina para continuar un día más de pie. Las pequeñas macetas con geranios rojos, que ella cuidaba con tanto mimo y extrema dedicación, adornaban los balcones altos, dando vida y color a la fachada desgastada por el paso inclemente y cruel del tiempo. Todo allí le pertenecía por absoluto derecho divino y terrenal. Era su santuario personal y sagrado. El único lugar en el mundo entero donde nadie podía hacerle daño, o eso era lo que ella pensaba con una inocencia casi infantil. Ella creía firmemente que el destino ya le había cobrado su cuota íntegra de sufrimiento y sacrificio en su dura juventud. Creía con fe ciega que la tormenta oscura había pasado para siempre y que el resto de sus días serían un hermoso mar en calma total. Su vida parecía finalmente estar asegurada y fuertemente protegida contra cualquier tempestad imprevista. Tenía su pensión modesta de viudedad que le alcanzaba para vivir dignamente sin pedirle absolutamente nada a nadie. Tenía su casa completamente pagada, que era su castillo impenetrable e invencible. Y sobre todo creía tener el amor incondicional y el respeto eterno de los 3 hijos, por los que ella había dado literalmente la vida entera. Pero la confianza es una flor sumamente delicada que crece peligrosamente al borde de un precipicio profundo. Y la avaricia humana es un viento huracanado, capaz de arrancar esa hermosa flor de raíz sin sentir el más mínimo remordimiento en el corazón oscuro. Carmen descansaba plácidamente en su aparente seguridad de hierro, ignorando por completo que las personas por las que ella habría dado su propia sangre vital estaban conspirando activamente en su contra en ese mismo instante, en Ciudad. Ella no sabía que esa casa construida con tantas lágrimas amargas y sacrificios inhumanos se convertiría muy pronto en el centro exacto de una disputa tan vil y perversa que destrozaría su alma bondadosa en 1000 pedazos irremediables. Hay quien pudiera advertirle a tiempo del golpe mortal que se acercaba sigilosamente por la espalda en la oscuridad de la noche. Para entender verdaderamente cómo unos hijos adultos llegan a vender su propia alma al diablo y traicionar a la mujer que les dio la vida, primero debemos mirar dentro de sus propias miserias personales. El ser humano es complejo, y a veces la desesperación económica saca a la luz los monstruos más. Durante muchos años, los 3 hijos de Carmen vivieron una vida de pura apariencia social inalcanzable. Conducían coches de lujo último modelo que realmente no podían pagar con sus sueldos. Compraban ropa de marcas exclusivas y cenaban en restaurantes carísimos solo para impresionar a sus círculos de amistades influyentes. Habían construido un mundo irreal y fantasioso basado enteramente en créditos bancarios de fácil acceso y tarjetas de crédito sin límite aparente. Castillos de arena, frágiles, efímeros. Y como todos los castillos de arena, cuando subió la marea fuerte de la realidad implacable, fueron barridos por completo en un abrir y cerrar de ojos. La gran crisis económica que golpeó duramente a toda España no tuvo piedad con nadie y mucho menos con aquellos que vivían muy por encima de sus verdaderas posibilidades reales. El hijo mayor, que siempre había sido el gran orgullo empresarial de la familia entera, vio cómo su gran empresa de importaciones se derrumbaba rápidamente como un frágil castillo de naipes. Los clientes habituales dejaron de pagar de la noche a la mañana por la recesión.
Los proveedores furiosos exigían su dinero en efectivo de forma inmediata. Las cuentas bancarias fueron bloqueadas judicialmente y los primeros avisos de embargo comenzaron a llegar puntualmente por correo certificado con letras rojas amenazantes. Ruina total. Pánico absoluto. Él no podía dormir por las noches atormentado cruelmente por las inmensas deudas que amenazaban seriamente con dejar a su propia esposa y a sus hijos pequeños en la calle. Un hombre desesperado acorralado por las deudas es un animal extremadamente peligroso, capaz de cualquier barbaridad inimaginable para sobrevivir. Por otro lado, la única hija de Carmen enfrentaba su propio infierno personal y privado a puertas cerradas lejos de las miradas curiosas. Su matrimonio de ensueño con un hombre adinerado de la ciudad se convirtió rápidamente en una pesadilla constante de maltrato psicológico y derivó en un divorcio sumamente destructivo y cruel. Su exmarido, un abogado muy astuto y sin ningún tipo de escrúpulos, logró manipular los vacíos legales para dejarla literalmente en la calle y sin un solo euro a su nombre en la cuenta corriente. Ella, que estaba tan acostumbrada a tener servicio doméstico interno y viajes internacionales constantes, se vio de repente atrapada en un apartamento diminuto y húmedo de alquiler que apenas podía pagar. Lloraba mares de lágrimas amargas a escondidas de todos, sintiendo que la inmensa vergüenza social la asfixiaba por completo. No podía soportar la simple idea de fracasar rotundamente ante los ojos críticos y despiadados de sus amigas de la alta sociedad. Orgullo herido. Vanidad destrozada. Veneno puro. Y finalmente tenemos al hijo menor. El niño mimado eterno de la casa que siempre buscó el camino más fácil y rápido para hacerse inmensamente rico sin esforzarse demasiado. Se había metido de lleno en negocios muy oscuros y altamente riesgosos, invirtiendo dinero prestado por personas peligrosas con las que nadie en su sano juicio debería relacionarse jamás. Las llamadas telefónicas a altas horas de la madrugada exigiendo pagos inmediatos y con altos intereses se convirtieron en su agónica tortura diaria. Recibía amenazas directas y explícitas contra su integridad física si no devolvía el capital prestado. Vivía constantemente mirando por encima del hombro, sudando frío en pleno invierno y sintiendo que la desgracia le respiraba en la nuca a cada paso apresurado que daba por la calle. Terror, miedo cerval, desesperación. Los tres hermanos, aunque vivían vidas muy separadas, estaban fuertemente unidos por un mismo hilo conductor invisible y mortal: la quiebra económica absoluta y la ruina inminente e innegable. Quiero que ustedes se detengan a pensar por un instante en esta situación límite. ¿Qué hace una persona normal cuando siente que se ahoga en medio de un océano embravecido y no hay ningún barco de rescate a la vista en el horizonte? Quien se ahoga en aguas profundas se agarra desesperadamente a lo primero que flota en la superficie, sin importarle a quien hunde o pisa en el proceso trágico. Ese es el instinto primario de supervivencia más egoísta y primitivo de la naturaleza humana. Y aquí es exactamente donde nuestra historia toma su giro más oscuro y verdaderamente repugnante. Los tres hermanos comenzaron a reunirse en estricto secreto en cafeterías muy alejadas de sus barrios para que ningún conocido los viera juntos. Las discusiones entre ellos eran terribles y acaloradas, subidas de tono. Se gritaban mutuamente con odio, se culpaban de sus propias desgracias acumuladas, pero siempre llegaban a la misma conclusión sin salida posible. Necesitaban dinero líquido y urgente, no unos pocos miles de euros para salir del paso temporalmente. Necesitaban una verdadera fortuna inmensa para limpiar sus nombres, pagar las hipotecas atrasadas y evitar la cárcel o algo mucho peor. Millones. Y mientras bebían ese café amargo y se miraban con ojos inyectados en sangre por el insomnio crónico, una idea verdaderamente siniestra comenzó a tomar forma clara en sus mentes perturbadas por la codicia desmedida. Una idea que al principio ni siquiera se atrevían a pronunciar en voz alta por el tremendo asco moral y la culpa que producía. Pero el hambre, el miedo a la pobreza y la presión social son maestros terribles que borran la decencia rápidamente. Pensaron fijamente en la casa de su madre, esa inmensa y cálida casa en el barrio tradicional que había resistido valientemente el paso de las décadas y que ahora, gracias al desarrollo urbano descontrolado de la ciudad, valía una auténtica fortuna estratosférica en el mercado inmobiliario actual.
Una mina de oro puro y brillante sentada silenciosamente y sin protección alguna bajo los pies cansados de una anciana inocente que solo vivía de recuerdos pasados y un amor materno infinito. Para poder llevar a cabo semejante atrocidad imperdonable y sistemática, tuvieron que convencerse a sí mismos de que en realidad estaban haciendo lo correcto. La mente humana es especialista de primer nivel en justificar las mayores aberraciones morales si el beneficio económico final es suficientemente alto. Se decían entre ellos repetidamente que su madre ya era demasiado mayor para vivir sola en una casa tan inmensa y difícil de mantener limpia, que las escaleras de madera eran muy peligrosas para sus rodillas frágiles y envejecidas, que si vendían la inmensa propiedad a espaldas de ella, podrían usar una pequeñísima parte de ese gran dinero para ingresarla en una buena residencia, donde estaría vigilada y cuidada por médicos especialistas las 24 horas del día. Y por supuesto, el inmenso resto del dinero los salvaría a ellos de la ruina y la miseria inminente. Excusa perfecta. Mentira reconfortante. Frialdad absoluta. Carmen, por supuesto, desde su ignorancia bendita, notaba a sus hijos sumamente extraños cuando lograba verlos de forma esporádica en la casa. Veía con dolor de madre sus rostros pálidos y cansados sus miradas siempre esquivas hacia el suelo y las profundas ojeras negras fuertemente marcadas bajo sus ojos tristes. El corazón de una madre nunca se equivoca cuando presiente el dolor profundo latiendo en su propia sangre. Les preguntaba muy angustiada qué les pasaba en sus vidas y les ofrecía tímidamente sus pequeños ahorros de la pensión mensual guardados en una simple caja de zapatos vieja. Migajas. Nada en comparación con los inmensos agujeros negros financieros que ellos tenían que tapar urgentemente. Ellos rechazaban su humilde dinero con falsas sonrisas tranquilizadoras y le decían acariciando sus manos que no se preocupara por nada del mundo. Ay, si ella hubiera sabido en ese momento que sus propios problemas eran el cuchillo afilado que ya estaba cortando lentamente el hilo vital de su propia existencia. El cobarde pacto de sangre y traición familiar ya estaba firmado y sellado de forma irreversible en las sombras más profundas. El tiempo tiene una forma muy extraña de engañarnos cuando estamos al borde de un precipicio profundo. Los días posteriores a aquella firma de documentos transcurrieron con una normalidad aterradora y silenciosa. Carmen seguía regando sus geranios rojos cada mañana en el balcón bañado por el sol tibio de España. Seguía limpiando el polvo de los retratos familiares con un paño suave de algodón, recordando anécdotas felices de un pasado que ya no existía. Todo parecía estar en su lugar exacto y en perfecto orden. La casa respiraba paz. Pero el destino es implacable y no entiende de pausas ni de misericordia. Y el día que ella más temía en su subconsciente finalmente llegó sin previo aviso alguno. ¿Quién iba a pensar que el adiós definitivo a toda una vida cabría en unas cuantas cajas de cartón barato? Fue un lunes por la mañana muy temprano. El cielo estaba gris oscuro y amenazaba con una lluvia fuerte de otoño. Un golpe seco y autoritario resonó en la puerta principal de madera noble de la casa. No era el toque suave y familiar de sus vecinos de toda la vida. Carmen se secó las manos húmedas en el delantal de cocina y caminó lentamente por el pasillo largo con una extraña opresión en el pecho cansado. Al abrir la puerta pesada, no encontró a sus queridos hijos esperándola con los brazos abiertos. En su lugar había dos hombres altos y robustos vestidos con uniformes grises de una empresa de mudanzas y una mujer joven con una carpeta de plástico azul en las manos firmes. Frío. Desconcierto total. Un escalofrío helado le recorrió la espalda encorvada desde la nuca hasta los pies descalzos. La mujer joven habló muy rápido con un tono profesional y sumamente distante que no admitía ninguna réplica posible en ese momento de tensión. Le informó fríamente que venían a hacer el traslado programado a la residencia geriátrica y a recoger sus pertenencias personales básicas de forma inmediata. Carmen sintió que el suelo sólido de baldosas antiguas desaparecía rápidamente bajo sus zapatillas de felpa gastadas. No entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando a su alrededor en su propio hogar pacífico. Pensó inmediatamente que era un error terrible de dirección postal y trató de explicarles con la voz muy temblorosa que ella no iba a ninguna parte lejana y que esa era su casa de propiedad legítima e inviolable. Pero la vida no es como un sueño amable del que uno puede despertar cerrando los ojos con mucha fuerza.
En ese preciso instante caótico, apareció el coche de su hijo mayor frenando bruscamente frente a la acera peatonal de la calle. Él bajó del vehículo moderno con el rostro sumamente pálido y la mirada clavada fijamente en el asfalto mojado de la calle principal. Entró a la casa esquivando hábilmente la mirada desesperada y confundida de su anciana madre asustada. Le agarró las manos arrugadas con fuerza inusual y le repitió la misma mentira ensayada y perversa que habían planeado en estricto secreto semanas atrás en la oscuridad. Le dijo que los médicos especialistas del seguro habían revisado los documentos legales firmados recientemente y habían ordenado un ingreso inmediato en una clínica de reposo especializada de la ciudad para hacerle unos chequeos de salud rutinarios pero exhaustivos, que era solo por unos pocos días cortos por su propio bien absoluto y para garantizar su salud futura a largo plazo. Mentiras. Mentiras crueles y despiadadas disfrazadas de falso amor filial protector. ¿Pueden ustedes imaginarse el terror absoluto de una madre frágil escuchando su propia condena inminente de labios de la persona que más ama y protege en el mundo? Y entonces comenzó la verdadera pesadilla física y emocional que la destruiría por completo. La destrucción sistemática y veloz de su santuario personal y sagrado. Los hombres de uniforme gris empezaron a desmontar su vida entera frente a sus propios ojos llorosos y asombrados. Trajeron grandes cajas de cartón marrón vacío y cinta adhesiva gruesa de embalaje industrial. El sonido agudo de la cinta plástica cortándose en el aire silencioso resonaba en la casa entera como un látigo cruel, golpeando directamente su alma cansada y vulnerable. Metían sus ropas dobladas con tanto esmero diario, sus zapatillas viejas, cómodas, sus camisones limpios de algodón, suaves sus peines de carey y sus libros de rezos diarios sin ningún tipo de cuidado especial o respeto mínimo. Todo iba a parar rápidamente al fondo oscuro y anónimo de esas cajas impersonales de mudanza barata. Todo su mundo enorme y rico reducido brutalmente a simples paquetes apilados descuidadamente en el pasillo de entrada. El jarrón de porcelana fina que le regaló su difunto esposo amado en su primer aniversario de bodas feliz. Las fotografías invaluables en blanco y negro de las vacaciones infantiles soleadas en el pueblo natal. Las sábanas blancas bordadas a mano cuidadosamente en sus noches solitarias de juventud lejana. Empaquetado, sellado, perdido. Carmen lloraba en absoluto silencio sentada rígidamente en la silla de madera gastada de la cocina, sin fuerzas físicas ni mentales, para oponer resistencia alguna al atropello inminente. Veía atónita cómo los extraños invasores vaciaban los cajones llenos de su vida con una rapidez espantosa y puramente mecánica. Se sentía de repente como una intrusa molesta y ajena dentro de su propio hogar adorado. El hijo mayor miraba la pantalla de su teléfono móvil constantemente con clara impaciencia evidente y extremo nerviosismo contenido, sin ofrecerle ni una sola palabra amable de verdadero consuelo a su madre desconsolada y aterrorizada. No había abrazos cálidos de despedida temporal. No había lágrimas compartidas de tristeza familiar. Solo había una prisa brutal, desesperada y deshumanizada por borrar cualquier rastro físico de ella, de esa gran propiedad inmobiliaria de lujo lista, para ser vendida rápidamente al mejor postor millonario del mercado especulativo. Voraz, rápido, frío, definitivo. La obligaron suavemente a ponerse un abrigo de lana gruesa oscura y la guiaron con firmeza ineludible hacia la puerta de salida a la calle fría. Carmen se detuvo un milisegundo crucial en el umbral de mármol blanco brillante. Giró su cabeza canosa muy lentamente para mirar su amada casa por última vez en la vida. Vio el pasillo largo, vacío, desolado y despojado de su calor humano. Vio la luz mortecina del día gris entrando débilmente por la ventana del comedor solitario y polvoriento. Respiró muy profundamente intentando guardar para siempre en sus pulmones cansados el olor inconfundible a cera de muebles de madera y a lavanda fresca que tanto la caracterizaba íntimamente. Sabía en lo más profundo de su corazón roto y sangrante que algo estaba terriblemente mal en todo aquel teatro montado de urgencia inexplicable. Un instinto primario y salvaje le gritaba desde las entrañas profundas que nunca más en su vida volvería a pisar ese suelo sagrado que le costó sangre, sudor y lágrimas. La puerta principal de madera noble pesada se cerró violentamente a sus espaldas con un golpe fuerte y seco definitivo, que retumbó en sus oídos como la tapa pesada de un ataúd de pino cayendo sobre ella en la oscuridad.
El largo viaje en coche oscuro hasta la supuesta residencia temporal fue un silencio sepulcral asfixiante y lleno de tensión no dicha. Las calles familiares y bulliciosas de su barrio de toda la vida pasaban completamente borrosas y distorsionadas por la ventanilla trasera, empañada por su respiración entrecortada y llena de pánico. Al llegar finalmente al enorme e imponente edificio de ladrillos rojos fríos, en las afueras desoladas de la ciudad inmensa, la terrible realidad la golpeó de frente en el rostro arrugado con toda su brutalidad y crudeza descarnada. Aquel lugar lúgubre no era una clínica temporal amable y luminosa de recuperación médica. Era simplemente el depósito final silencioso de los ancianos olvidados y descartados de la sociedad moderna acelerada. Olía intensamente a medicamentos químicos fuertes, a desinfectante industrial barato de pino y a comida hervida blanda, sin ningún tipo de sabor casero. Un olor totalmente aséptico, deprimente y hospitalario que contrastaba brutalmente con el aroma maravilloso a hogar vivo y pan caliente que ella acababa de dejar atrás por la fuerza bruta de las circunstancias impuestas. La llevaron rápidamente por pasillos inmensamente largos y muy iluminados con luces fluorescentes blancas y frías parpadeantes que lastimaban su vista cansada y llorosa. La ingresaron sin más preámbulos en una habitación doble, diminuta, agobiante y carente de cualquier calor humano o toque personal. Había solamente una cama estrecha de hospital blanco con barandillas de metal plateado, subidas un armario pequeño de aglomerado barato, color gris, y una silla de plástico rígido azul junto a la ventana sellada herméticamente, que daba a un patio interior lúgubre de cemento gris oscuro. Su hijo mayor dejó apresuradamente y sin cuidado 2 de las cajas de cartón con su ropa arrugada sobre el colchón duro, sin molestarse en hacer la cama siquiera para que ella descansara. Le dio un beso rápido, frío y sumamente superficial en la frente. Sudorosa murmuró una excusa incomprensible y apresurada sobre reuniones urgentes ineludibles en la oficina central, y prometió falsamente, mirándola a los ojos llorosos, volver al día siguiente a primera hora de la mañana puntual para ver cómo había pasado su primera noche de adaptación. Y se marchó casi corriendo, aliviado por el pasillo largo iluminado, desapareciendo por completo y para siempre de su vista cansada y suplicante. Carmen se quedó completamente sola de pie, temblando en el centro exacto de esa habitación extraña, hostil y minúscula. El pánico más absoluto, primitivo y visceral se apoderó por completo de su cuerpo frágil, haciéndola temblar incontrolablemente de pies a cabeza, sin poder evitarlo. El sonido sordo y metálico de una puerta pesada, cerrándose con llave girada en el pasillo adyacente solitario, la hizo saltar de un miedo incontrolable y paralizante. Empezó a escuchar claramente los murmullos incoherentes apagados y las toses roncas persistentes de otros ancianos desconocidos y abandonados en las habitaciones pequeñas cercanas a la suya. Se abrazó fuertemente a sí misma, frotando sus brazos delgados, sintiendo físicamente que caía rápidamente a gran velocidad por un pozo oscuro, frío y sin ningún fondo visible que la pudiera frenar. Estaba atrapada sin salida posible, aislada del mundo exterior que conocía, expulsada cruelmente de su propio reino de paz, sin entender el motivo real y oculto de semejante castigo divino inmerecido. Su vida entera de esfuerzos titánicos se había desmoronado por completo en polvo en cuestión de un par de horas caóticas y humillantes. El destierro más frío, amargo y doloroso había comenzado sin piedad alguna, y las garras afiladas de la traición familiar de su propia sangre ya estaban profundamente clavadas y retorcidas en su alma pura y sangrante. Todo estaba perdido, irremediablemente perdido, en la oscuridad de la avaricia humana infinita. Las primeras semanas en aquella residencia lúgubre fueron un descenso directo y vertiginoso a los infiernos de la mente humana. Carmen se sentaba rígidamente cada mañana frente a la ventana de cristal grueso, mirando fijamente el gran portón de hierro oxidado del recinto cerrado. Esperaba con la fe inquebrantable de una madre completamente ciega de amor. Cada coche oscuro que aparcaba le daba un vuelco doloroso al corazón debilitado. Pensaba ilusamente que era su hijo mayor, cumpliendo su falsa promesa de volver al día siguiente. Pensaba que era el menor viniendo a rescatarla y pidiendo perdón de rodillas por la confusión generada. Pero las horas pasaban lentas, pesadas y sumamente crueles. La noche caía implacable sobre el inmenso edificio de ladrillos rojos y nadie preguntaba por ella en la recepción iluminada.
Nadie llamaba al teléfono fijo de guardia para saber si había comido. Olvido absoluto, silencio mortal, soledad aplastante. El inmenso dolor emocional comenzó a devorar rápidamente su salud física de hierro forjado en 1000 batallas. Dejó de comer el puré desabrido y aguado que le servían en bandejas de plástico rayado. Perdió peso de forma alarmante en apenas 20 días eternos hasta parecer una sombra transparente de lo que fue. Su mirada, antes llena de vida y energía desbordante, se volvió completamente opaca, gris y vacía de esperanza. Se estaba dejando morir lentamente de pura tristeza en un rincón olvidado. Morir de desamor. Morir de decepción letal. Pero dentro de esa mujer frágil que había levantado un hogar entero con sus propias manos desnudas, todavía quedaba una chispa minúscula de orgullo y dignidad resistiéndose a apagarse. Una mañana de martes, mientras miraba el techo descascarado de su habitación, algo hizo clic en su mente lúcida. La duda venenosa y terriblemente dolorosa finalmente atravesó la gruesa barrera de su amor maternal ciego. Recordó con claridad espantosa las prisas injustificadas de aquel día fatídico. Recordó los rostros sudorosos y pálidos de sus propios hijos. Y sobre todo recordó con pánico aquellos folios blancos incomprensibles que firmó dócilmente sin leer ni una sola palabra. Engaño premeditado, trampa mortal. Había una joven trabajadora social en la residencia llamada Marta. Era la única empleada de todo aquel inmenso lugar gris que la miraba directamente a los ojos con verdadera compasión humana y empatía sincera, sin tratarla como a un simple número más. Marta, con su aguda experiencia, notó enseguida que Carmen no padecía demencia senil ni problemas cognitivos que justificaran su encierro involuntario en aquel pabellón cerrado. Se acercó a su cama estrecha una tarde de lluvia y le preguntó con voz dulce qué la atormentaba tanto por las largas noches de insomnio. Y Carmen, llorando a lágrima viva, temblando de frío emocional, le contó absolutamente todo. Le habló de su casa hermosa, de su esfuerzo titánico de décadas limpiando portales y de aquellos misteriosos documentos médicos que sus propios hijos la obligaron a firmar de urgencia repentina. El rostro afable de la joven trabajadora social cambió drásticamente al escuchar el relato doloroso. Su experiencia en casos de abuso a personas mayores vulnerables le encendió todas las alarmas rojas de peligro inminente y abuso financiero extremo. Marta le prometió investigar a fondo aquel asunto tan oscuro en sus horas libres de descanso personal. Accedió a los archivos informáticos centrales y a los registros públicos de la propiedad utilizando sus credenciales oficiales para buscar la verdad oculta. Lo que descubrió en esas bases de datos frías y numéricas fue un golpe bajo brutal y directo al estómago. No existía ninguna nueva normativa médica nacional de cumplimiento obligatorio. No había ninguna orden de ingreso geriátrico firmada por un doctor especialista colegiado de la ciudad. Lo que Carmen había firmado inocentemente aquella tarde soleada y aparentemente normal en el calor de su hogar, no eran papeles de salud pública ni actualizaciones de seguridad social. Eran poderes notariales absolutos y totales a favor exclusivo de sus 3 hijos biológicos directos. Poderes legales irrevocables para disponer libremente de todos sus bienes materiales, sus cuentas de ahorro forjadas con sudor y su propiedad inmobiliaria, valorada en cientos de miles de euros. Robo a mano armada, legalizado fríamente por un notario y avalado inocentemente por su propia firma temblorosa de madre confiada. Y la cadena perversa de mentiras no terminaba en ese terrible punto oscuro y legal. Marta descubrió escarbando más profundo en los registros oficiales que la inmensa casa familiar amada había sido vendida al contado a un agresivo grupo inversor extranjero apenas 48 horas después de que Carmen cruzara esa pesada puerta de madera para siempre. Vendida y vaciada por completo en un tiempo récord totalmente inaudito. El dinero millonario de la transacción rápida nunca jamás pasó por las manos trabajadoras de la anciana, engañada, despojada y traicionada vilmente. Ese capital enorme se dividió matemáticamente en 3 partes exactamente iguales, y fue transferido de forma electrónica e inmediata a 3 cuentas corrientes distintas para tapar agujeros financieros gigantescos y pagar deudas inconfesables. La habían vendido a ella,
Habían puesto precio a sus 40 años de sacrificios inhumanos, privaciones extremas y amor incondicional para salvar sus propios pellejos cobardes frente a los bancos exigentes y los prestamistas peligrosos del mercado negro de la ciudad. Cuando Marta se sentó al borde de la cama de metal para comunicarle la cruda, brutal y descarnada verdad a la anciana, el silencio pesado que inundó la habitación pequeña fue muchísimo más ensordecedor que una bomba estallando muy cerca. Carmen no gritó allí ira descontrolada. No rompió a llorar de forma escandalosa, ni rasgó sus ropas de desesperación. Simplemente se quedó mirando un punto fijo y borroso en la pared gris, sintiendo físicamente cómo el último pedazo intacto de su corazón de madre noble se partía en millones de pequeños fragmentos afilados imposibles de recomponer jamás. Sus hijos no la habían internado allí para cuidarla y protegerla en su vejez. La habían desterrado cruelmente a una prisión de olvido para robarle su único refugio en la tierra, y poder así seguir manteniendo sus falsas vidas de lujos innecesarios y apariencias completamente vacías. Traición absoluta y premeditada. Crueldad calculada matemáticamente al milímetro exacto. Pero el dolor extremo constante a veces se transforma lentamente en una fuerza vital imparable y demoledora. Una mujer acorralada, empujada al vacío total sin absolutamente nada más que perder, es la fuerza más peligrosa del universo. Y Carmen, secándose una única lágrima solitaria que resbalaba caliente por su mejilla surcada, decidió en ese preciso instante silencioso que no iba a morir abandonada en esa cama de plástico sin luchar hasta el final. La transformación de Carmen fue rápida y, para muchos, inesperada. Ya no era la anciana que esperaba frente a la ventana con ojos vidriosos y manos temblorosas. Bajo la guía legal de Marta y el apoyo de una abogada de oficio especializada en abusos patrimoniales, Carmen comenzó su ofensiva silenciosa. La investigación reveló que la firma de los documentos se había realizado en presencia de un notario que, curiosamente, mantenía lazos de amistad directa con el hijo mayor. Habían falsificado el estado de salud mental de Carmen, presentándola ante la ley como una persona incapacitada para gestionar sus propios bienes. Fue un fraude sistemático, un plan diseñado por 3 adultos que, viendo el abismo de sus deudas, decidieron que el sacrificio de su madre era la moneda de cambio perfecta para su salvación. Pero lo que Carmen descubrió en el último legajo de documentos, proporcionado por la policía judicial, le heló la sangre más que el propio destierro. No solo habían vendido su casa, habían contraído créditos millonarios usando su identidad como avalista principal, dejando a Carmen con una deuda impagable que la perseguiría hasta su último aliento. La habían dejado no solo sin hogar, sino enterrada en una deuda civil y penal que podría derivar en embargos de cualquier ingreso futuro. Era una sentencia de muerte financiera. Lo que nunca imaginaron mis hijos, decía Carmen con una voz fría y firme que no parecía pertenecer a una mujer de 78 años, es que mi firma tenía una trampa que ellos, en su avaricia desmedida, fueron incapaces de ver. En el último documento que firmó, aquel día de la traición, Carmen había añadido una nota manuscrita al margen, algo que hizo por pura costumbre de su época, cuando siempre anotaba detalles de las fechas en los contratos de trabajo. Al pedir una copia certificada ante el registro, se descubrió que ella había incluido una cláusula de usufructo vitalicio sobre la propiedad, una nota que los hijos, en su prisa por vender la casa, ignoraron por completo. Ese pequeño error de su parte, esa arrogancia de pensar que ella era una analfabeta legal, se convirtió en el arma que derrumbó todo su plan. La venta de la casa era nula de pleno derecho. Los compradores extranjeros, al ver que el usufructo seguía vigente y que Carmen no había renunciado a su derecho de residencia, iniciaron demandas multimillonarias contra sus hijos por ocultación de información y fraude inmobiliario. El castillo de naipes se desplomó con un estruendo ensordecedor. Los hijos fueron citados por la justicia. El hijo mayor, acorralado por las demandas de los compradores, se vio obligado a declarar en sede judicial, donde el juego de mentiras terminó por destruirlos a los 3. No solo perdieron el dinero de la venta, sino que sus cuentas fueron bloqueadas por el tribunal mientras se investigaba la estafa procesal. El secreto aterrador que Carmen descubrió no fue solo la traición, sino la absoluta falta de humanidad de quienes ella más amó. Ahora,
Los tres enfrentan penas de prisión por alzamiento de bienes y falsedad documental. Carmen no volvió a la casa. El recuerdo de lo vivido allí era demasiado doloroso. Gracias a la compensación obtenida por la nulidad del contrato, hoy vive en un pequeño apartamento frente al mar, un lugar donde el aire huele a salitre y paz. Ya no hay café servido para nadie. Ya no hay platos esperando visitas que nunca llegarán. Ella ha aprendido que la sangre no siempre significa lealtad y que, en la vejez, la ley es el único refugio frente a la codicia de quienes nos deben la vida. Quienes nos escuchan hoy, piensen bien en sus pasos. La justicia tarda, pero cuando llega, cae con todo su peso sobre aquellos que olvidaron la mano que los meció en la cuna. Si esta historia les ha hecho reflexionar sobre la importancia de la prudencia y el valor incalculable de la dignidad, no olviden suscribirse a este canal para seguir compartiendo relatos que nos ayudan a entender la complejidad de la vida. Que la paz los acompañe siempre y que nunca, bajo ninguna circunstancia, tengan que conocer la frialdad de una traición en su propio hogar. Gracias por escuchar hasta el final.